¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarlos a través de este canal. Yo soy Jesús. Hoy es martes 5 de diciembre. Les invito para que tengamos nuestro momento de oración antes de entrar a nuestra reflexión. Cierren sus ojos. Hagamos una respiración profunda. Liberarnos. A eso vino tu Hijo. A liberarnos de tantas cosas en las cuales hemos vivido y no hemos sabido salir de lo mismo. Vino a liberarnos y a decirnos que despertemos. Cuando dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vean. El mismo Cristo Jesús, el mismo Maestro, nos enseñó a qué venía a este mundo: a liberarnos. A eso vino. Liberarnos de tantas ataduras que en la vida, en la sociedad, hemos adquirido. Y comenzó en el pueblo de Israel, con tantas ataduras que sentía la gente, principalmente los enfermos. Por eso se enfermaban. ¿Dónde estaba su libertad? ¿Dónde estaba el deseo de vivir? ¿Dónde estaba el despertar para tener la creatividad de poder luchar en la vida y tener una mejor calidad de vida? ¿Dónde estaba esa libertad? Los habían apagado. Los habían apagado con una palabra: obediencia. Sí, Padre. Decían que era la obediencia a ti. Y tú lo único que quieres de nosotros, que vivamos la libertad, no la obediencia, la libertad. Gracias porque así te ha parecido bien. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Cuando decimos que el Maestro vino a liberarnos, cuando decimos que vino a salvarnos, lo que debemos de preguntarnos es: ¿de qué vino a salvarnos? De lo que debemos entender por salvación, en griego significa liberación, liberarnos. Digo en griego porque en ese idioma fueron escritos los evangelios. Si podemos recordar o ver cada uno de los milagros que realizó el Maestro, pues lo primero que hizo fue liberar a los enfermos de su modo de pensar. Todos pensaban limitadamente por las culpas que cargaban sobre ellos. Sí, las culpas. Se sentían culpables porque así les hicieron creer. Por eso, en la mayoría de los casos, aparecían los líderes religiosos para que pudieran entender que ahí estaban las consecuencias de lo que les hacían cargar, para sentirse culpables. Sí, culpables si violaban alguno de los mandamientos. Y preguntarán: ¿de los 10 mandamientos? No, 613 mandamientos que ellos habían impuesto a la gente. Y muchos habían inventado, la mayoría, por no decir todos. Por eso hablamos de la obediencia, que no es creación. Por lo tanto, nunca puede producir la salvación la obediencia. Nunca podrá la obediencia, jamás podrá producir la salvación. He escuchado decir a algunas personas que tuvieron una mamá o una abuela que fueron muy santas, dicen ellos. Mi mamá fue muy santa, mi abuela fue muy santa, porque supieron soportar al papá o al abuelo
porque les hicieron ver su suerte, les hicieron la vida imposible. Pero si la santidad está en amarse a sí mismo, para poder amar a los demás, vino una pregunta: ¿dónde está el ser santos? Si no se amaron a sí mismas. Dijo Jesús: sean santos como su Padre Celestial es santo. Porque si nunca salieron de lo mismo, entonces no supieron amarse. Por lo de la obediencia. Pero hay algo que debemos de entender. ¿Cuándo se amaron? Si el amor significa sin muerte, y toda esa vida que vivieron de grandes dificultades y problemas son muerte, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está esa santidad? La santidad está en el amor y en amarse a uno mismo para poder amar a los demás. Pero simple y sencillamente, ellas no tuvieron esa creatividad para conocer quiénes eran. ¿Y por qué no tuvieron creatividad? Porque alguien les dijo que tenían que ser obedientes. Y por ser obedientes se convirtieron en sumisas. Vean equivocadamente lo que estamos haciendo. Ser obedientes para ser santos. La santidad está en el amor y en amarse a sí mismos, no en la obediencia. Entendámoslo muy bien. Imagínense a una abuela que tuvo que soportar tanta humillación, todo tipo de violencia, golpes, insultos y demás, y no fue feliz. Porque además en su casa le dijeron que tenía que soportar, porque era su cruz y que esa suerte le había tocado. Cuánta desinformación y cuánta ignorancia. Cuánta equivocación. Digamos, cuánta mentira. Porque nuestro Padre Dios no está de acuerdo con ese estilo de vida. ¿Cuál cruz? Si ya lo habíamos dicho que el que murió en la cruz lo aceptó para que nosotros pudiéramos comprender de todo lo que deberíamos de liberarnos. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir viviendo lo mismo? Esa es la pregunta. Por eso necesitamos cambiar de mentalidad, porque estamos mal informados. Lo que nos han dicho que es correcto es incorrecto. Y lo incorrecto es lo correcto, que es como deberíamos de pensar. Además, en este mundo no existe la buena suerte ni la mala suerte. Eso de decir de que es la suerte que te tocó vivir, es tu suerte. Entonces, ¿qué damos a entender? Que el que nos envió a este mundo, nos envió a ver qué suerte corríamos. ¿Así será nuestro Padre Dios? Esa es una equivocación y una mala interpretación. El que nos crió es nuestro Padre y a Él no le gusta ver a sus hijos ver de esa manera sufrir, con esa calidad de vida. Debemos de ser conscientes y entenderlo muy bien. Y veamos al mismo Cristo Jesús, lo que hizo con los enfermos, que entendieran cuál era su dignidad para que vivieran con dignidad. Es una gran equivocación y son expresiones que hemos escuchado. ¿Cuántas expresiones hemos escuchado? Sí, pero las han inventado para sus propios beneficios. Beneficios de unos cuantos. Profundicemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Pero a propósito de todo esto que hemos estado comentando, ¿saben de dónde surge la diabetes? Por eso hablaba de la abuela, hablaba de la mamá. La diabetes surge de la amargura. ¿La amargura de quiénes? De los abuelos. ¿Quién le hizo la vida imposible a quién? ¿El abuelo a la abuela o al revés? La amargura es la falta de dulzura en la propia vida. Y cuando ya no hay dulzura en la vida de las personas, se amargan. Y así surge la diabetes. Algunas personas llegan a decir que alguien les dijo que eran hereditarios. Es herencia. Es herencia. Pero hay algo que debemos entender. Porque se siguen viviendo los mismos patrones de vida. Lo mismo.
así fue el abuelo, así es el hijo, así son los nietos, y así sigue. Enfermedades, enfermedades y enfermedades. Por vivir los mismos patrones de vida. Pues el problema es que si siguen repitiendo los patrones de vida, los mismos patrones de vida, el problema de la amargura no pasa a los hijos, sino a la segunda generación. ¿Quiénes son? Los nietos. El abuelo le amargó le amargó la vida a la abuela. ¿Pasa a los hijos esa amargura? No, a los nietos. Y es donde viene la diabetes. Por eso quiero que cambiemos de manera de pensar, cambiemos nuestra mentalidad y tenemos que profundizar para sacar nuestras propias conclusiones. Y no podemos seguir viviendo en lo mismo. Es tiempo de que vayamos reflexionando y profundizando para tener una mejor calidad de vida. Miren, mañana continuamos. Les invito para que sigamos reflexionando, porque todo eso que se nos da se llama amor de Dios. Reciban el amor de Dios. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias a todos ustedes.